y de esta forma a ustedes no se les vaya a olvidar. Ahora, para el tratamiento, entonces, es importante que yo les hable acerca de los inhaladores, porque usualmente estos van a ser como van a actuar más rápido. De ahí que, pues, justo cuando se viene la crisis, accionan rápidamente. Entonces, vamos a ver que justo aproximadamente el 10 al 20% se inhala, pero el 8 al 20% se deglute, y ya de ahí se va con una absorción hacia el hígado y, pues, se va al metabolismo de primer paso. Y ya posteriormente esto es lo que va a llegar a la circulación sistémica. Sin embargo, al tener como estas dos, digamos, variantes, una parte se va a quedar como en ese sitio y la otra se va a quedar como tal en el tubo digestivo, haciendo que pues se vaya a la circulación sistémica y todo esto pues provoque los efectos secundarios. Entonces, pues digamos que para que la partícula se pueda quedar ahí, tiene que tener una medida de 2 a 5 micrómetros. Entonces, estos son los medicamentos que nosotros vamos a tener justo para digamos, la parte del asma. Y acuérdense que siempre vamos a tener el SABA, los bronquodilatadores de acción corta, como el salbutamol, justo es el que siempre vamos a tener. El SAMA, pues también lo vamos a utilizar, pero esto es importante recordar que no siempre debe de ir solo, ¿sale? Pero pues estos dos van a estar metabolizados por el CYP3A4, son como de las cosas más importantes, ¿no? El LABA, pues vamos a ver que justo es un bronquodilatador de acción larga. Pues aquí vamos a encontrar el formoterol o el salmeterol. Si ustedes se dan cuenta, SABA termina en mol, LABA en erol, y ya cuando pues los LAMA, ya que pues no creo que sean tan importantes, yo creo que los más importantes son los tres primeros, pues ya. Y también vamos a tener algunos otros, como es los corticoides, la teofilina o el montelukast. Entonces aquí les puse un diagrama. Déjame ver si puedo buscar la forma de señalarles, pero bueno, vamos a tener justo que tenemos dos variantes, ¿no? Una relajación y una constricción. Nosotros vamos a ver que justo los beta agonistas van a actuar, digamos, en la parte del AMP cíclico, activando, digamos, como esa parte de vasodilatación. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos una broncoconstricción, pues vamos a ver que justo los leucotrienos y la adenosina son lo que van a hacer este efecto. Y ahí también tenemos otros dos blancos farmacológicos. Y ya como tal también ahí tenemos los antagonistas muscarínicos que van a inhibir a la acetilcolina, ¿sale? Entonces, básicamente este diagrama es como lo que resuelve sus problemas, porque, o sea, si nosotros estamos haciendo un antagonista competitivo de los muscarínicos y ya vamos a inhibir como tal esa parte de la constricción, llevando a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, vamos a ver que justo de los efectos adversos de estos medicamentos, como son los agonistas beta 2, pues vamos a tener taquicardia, temblor muscular, hipocalemia, inquietud, hipoxemia, receptores beta auriculares y efecto reflejo por vasodilatación periférica. También vamos a tener una captación de potasio intracelular y pues por eso se puede llegar a dar incluso para la hipercalemia. Y ya como tal, digamos, tenemos que tener cuidado porque este es uno de los medicamentos que puede llegar a dar un toxíndrome que más adelante lo vamos a ver. Entonces, justo vamos a ver que los agonistas beta 2, pues es el salbutamol y el salmeterol. Salbutamol de acción corta, salmeterol de acción larga, ¿sale? Y también tenemos otros receptores agonistas. Entonces, como el mecanismo de acción va a ser justo un antagonismo funcional de la broncoconstricción, y vamos a ver que, ok, pero tú me estás diciendo que se está utilizando el salbutamol, pero ¿por qué lo utilizamos siempre primero, no? Y pues es por su tiempo de latencia y la duración del efecto. Entonces, hay que recordar que el salbutamol tiene una latencia de 1 a 6 minutos y la duración del efecto es de 2 a 6 horas, a diferencia del salmeterol, que es de 10 a 20 minutos su latencia y la duración del efecto a 12 horas. De sus efectos adversos va a ser la temblor, taquicardia, la rinitis, mientras que el salmeterol va a tener un dolor muscular, taquicardia, cefalea y también un temblor. Ustedes se dan cuenta, es como a lo mejor muy parecido, solamente que uno va a actuar más rápido que el otro. Entonces, cuando ustedes le pregunten, oye, ¿y qué tengo que dar entonces para una crisis? No, pues, o sea, si ustedes se dan cuenta, por el tiempo de latencia sería el salbutamol. Y ya el salmeterol como tal, como para seguir el control. Para ello también vamos a tener el bromono de hipertropio.
Eso es para un asma persistente, moderada grave, para un enfisema, una bronquitis crónica, pero justo como no es un fármaco de primera línea, no lo tenemos que dar solo. De ahí que lo demos combinado con el salbutamol y es el famoso Convident. Vamos a ver que justo es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos M3 de acetilcolina y entonces vamos a disminuir las secreciones y la broncoconstricción. Por ende, sus efectos adversos van a ser un broncoespasmo paroxístico, la dependencia, una bronquitis, sinusitis, somnolencia o incluso puede llegar a dar una exacerbación del EPOC, puede llegar a dar caries y serostomía. De ahí la importancia que se tenga que lavar el paciente bien los dientes para que de esta forma no se vaya a tener como este efecto adverso. Ahora, vamos a hablar acerca de los corticoides. Los corticoides, o sea, ustedes vieron que anteriormente los otros medicamentos van a actuar sobre una molécula. Los corticoides no, los corticoides van a actuar justo, digamos, inhibiendo el núcleo de la célula, ¿sale? Entonces, justo vamos a ver que va, digamos, a disminuir como las citocinas o bien los productos inflamatorios, ¿no? O bueno, las citocinas inflamatorias. Pero pues aquí es importante recordarles o recalcarles que justo hay algunos que son más potentes que otros. Y justo, por ejemplo, de estos de los corticoides, la fluticasona tiene mayor afinidad y justo, pues, es más lipofílico. Son como características que ustedes deben de recordar, ¿sale? Y también vamos a ver que de la potencia del corticoide, pues, la dexametasona es de las más potentes. De ahí que si ustedes lo quieren enlazar a la parte de endocrino, es de las que, digamos, se utiliza para la maduración pulmonar. De ahí, por eso radica que es, digamos, por la potencia del glucocorticoide es de las que más se utiliza. Y pues ya como tal de los efectos adversos es disfonía, candidiasis orofaringia, tos, insuficiencia y supresión renal, equimosis, osteoporosis, cataratas, glaucoma, glucosa, euforia, depresión y neumonía. Ok, la candidiasis orofaringia va a ser porque justo como es un corticoide, recordemos que pues todo corticoide va a disminuir la respuesta como tal inmunológica y esto va a hacer que justo como son de forma inhalada, vamos a dar lo que es la candidiasis orofaringia, ¿sale? Entonces, tenemos que tener como cuidado diciéndole al paciente que se tiene que lavar los dientes, que tiene que tener como mucho aseo, precisamente para evitar este efecto adverso. La osteoporosis es porque pues básicamente va a inducir al osteoclasto para que pues llegue a lo que es la osteoporosis, ¿no? Que más adelante también vamos a ver la importancia de esto. Entonces, también vamos a tener a los antagonistas de los receptores cis-LT1 de los leucotrienos, que es el Montelukast. Y si ustedes van a ver, pues justo van a tener como, digamos, sus ligandos fisiológicos, van a ser las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Entonces, pues justo vamos a... Ay, ay, allá. Vamos a ver que es un antagonista selectivo de los receptores de los leucotrienos, que va a inhibir al receptor de los leucotrienos. Y si ustedes recuerdan, eran uno de los blancos farmacológicos que iba a hacer que nuestro, digamos, nuestro bronquio se constriñera, ¿sale? Entonces, aquí les puse como su farmacocinética. De lo más relevante, básicamente, es que es su metabolismo hepático por el CYP12Y. Y vamos a ver que justo también tiene una eliminación fecal casi en el 86%. Obviamente de las contraindicaciones pues vamos a tener que no se llegue a utilizar y pues básicamente eso es como o sea, sí tiene muchos efectos adversos, pero lo importante es que ustedes identifiquen que el montelukast es un antagonista selectivo del receptor de leucotrienos. Ahora vamos a hablar acerca del omalizumab. El omalizumab tiene un anticuerpo inhibidor de la unión de inmunoglobulina E. Entonces, pues a sus receptores en mastocitos y basófilos. Entonces, aquí también les puse como su farmacocinética. Entonces, acuérdense que el omalizumab es un anticuerpo monoclonal, ¿vale? O sea, recordemos como esa parte siempre tenerla en cuenta. Montelukast, leucotrienos, omalizumab, anticuerpo monoclonal. Van a tener justo interacciones con algunos otros inmunosupresores potentes. Y pues entonces, a ver, vamos a recapitular rápidamente. Nosotros vamos a tener como tal digamos, para el asma, el salbutamol, salmeterol. Se utiliza el salbutamol por su tiempo de latencia y justo estos dos van a ocasionar en ocasiones taquicardia. Del salbutamol, pues este va a tener como efectos, digamos, o relaciones con el potasio.
Y pues vamos a ver que justo, digamos, en ocasiones, por ejemplo, si nosotros queremos dar el esteroide, sí se puede llegar a dar en, digamos, en asma, en cualquiera de los escaloncitos, pero por ejemplo, si nosotros damos, digamos, esteroides en el EPOC, podemos exacerbarlo y ocasionar a su vez que pues obviamente nuestro paciente tenga complicaciones y con ello alguna neumonía, ¿sale? Entonces, como tal, digamos, sí puedes dar los esteroides en el asma, pero en el EPOC no, por el riesgo de la neumonía. Entonces, pues como tal, el LAMA era el que podías dar en el EPOC, ¿sale? El, y estaba a asma, LAMA, EPOC, ¿sale? Para que lo tengan como presente. Entonces, para la rinitis alérgica, pues vamos a ver que justo es una inflamación y hiperfunción de la mucosa de la nariz producida de varios estímulos que se manifiesta principalmente por rinorrea, perdón, y obstrucción nasal. Vamos a ver que aquí tenemos como dos tipos, que son los agonistas de receptores a glucocorticoides, que pues vamos a tener la mometasona, y también por otro lado tenemos los antagonistas de los receptores H1 histaminérgicos, como es la loratadina, que va a ser de segunda generación. De aquí la importancia que básicamente como es un receptor antagonista de los receptores H1 histaminérgicos, pues tienden a que el paciente a lo mejor tenga somnolencia. De aquí la importancia que a lo mejor si te llega un paciente que es taxista y que te dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo rinitis alérgica y tú le quieras llegar a dar una loratadina, pues tienes que pensarlo, porque puedes, así por el trabajo que este paciente tiene, muy probablemente pues le vaya a dar somnolencia y vayamos a causar algún accidente, ¿sale? Entonces, justo aquí es como lo más importante de pues la loratadina al ser de segunda generación. Hay algunos otros fármacos mal empleados que van a ser, por ejemplo, el Ambroxol, que es un agente mucolítico, que es para una tos productiva, y vamos a tener que, pues puede llegar a dar serostomía, fatiga, cialorrea y pues tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 90%. El dextrometorfano, que va a ser un antitusígeno agonista opioide no narcótico, puede inhibir, digamos, en el centro de la tos. También puede inhibir el N-metil de aspartato y también va a inhibir la captación de serotonina. De ahí que, pues, este sea uno de los fármacos que puede llegar a dar un síndrome serotoninérgico y básicamente todos los efectos adversos que van a estar ocasionados por este medicamento va a ser justo por la inhibición de la captación de serotonina. Este va a ser para una tos no productiva, por lo que nosotros, por eso es un fármaco mal empleado, porque usualmente las pacientes se lo toman sea tos productiva o no tos productiva. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, nosotros sacamos las flemas porque, digamos, se está limpiando, ¿no? Si nosotros le estamos dando dextrometorfano y cuando este es un, digamos, antitusígeno solamente, pues podemos llegar a causar algunos otros problemas y complicar como tal la infección, ¿no? Entonces, pues al ser que actúa o inhibe al N-metil de aspartato, pues vamos a tener también la dependencia, somnolencia y pues justo como ustedes recuerdan sus primeras clases de neuro, vamos a ver que no se deben de combinar con los IMAO por el riesgo al síndrome serotoninérgico. Ahora vamos a tener la clorfenamina. La clorfenamina también es una, digamos, vamos a actuar antagonista H1 de primera generación. La loratadina era de segunda generación, esta es de primera generación. Entonces, para la indicación de ella, pues va a ser la urticaria, la rinitis alérgica. Lo importante de aquí es que vamos a tener que un metabolismo de CYP450, que justo muchos medicamentos van a ser metabolizados por esta, y pues de los efectos adversos vamos a tener la somnolencia, especiamiento de las secreciones. ¿Sale? Ay, a ver, déjenme ver si ya me puedo conectar de mi compu porque ya no aparecen las demás. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, Vale. creo que sí, gracias. Esto es la parte de respiratorio. Me voy a intentar conectar de mi compu para darles la parte de hipertiroidismo. ¿Sale?
Al rato le digo a Roger que les pase la presentación por si la llegan a ocupar y no se preocupen a lo mejor en estarle tomando fotos o algo así, ¿vale? Ay, sí, muchas gracias. Ujú. ¿Ya se ve otra vez la presentación? Sí. Sí, Vale. Ok, vamos a empezar con tiroides. Hay algunos títulos que ya no se van a ver a partir de aquí, entonces se las voy a ir diciendo poco a poco, pero bueno, a ver, creo que ya tengo, sí, ya, para el señalador, porque se me hace más complicado explicarles algo y más si no les estoy señalando las cosas. Ya se dejó de ver, ¿verdad? no, todavía no. Le voy a hacer como el puerquito de Toy Story. Una disculpa. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Vale, para las manifestaciones de tiroides, pues vamos justo a tener dos partes, ¿no? Uno que es hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es cuando vamos a tener a un paciente con alteraciones de la concentración de la memoria, somnolencia, cansancio, intolerancia al frío, piel seca, latidos cardíacos disminuidos, con estreñimiento, o bien que tiene ganancias de peso. Imagínense que somos nosotros, post pandemia, ya todos gorditos, y pues justo como ya no nos podemos concentrar, pues vamos a tener esta parte de alteración en ella, que por más que queremos estudiar en un examen, pues siempre nos quedamos dormidos porque nos da flojera, nos da sueño, y aparte pues ya tenemos mucho frío, ¿no? Y por otro lado, imagínense que está cuando nosotros estábamos antes de la pandemia, que es súper activo, siempre acá de que con insomnio, me estudiante de medicina, no duermo, latidos cardíacos rápidos, sudoración, aquí tolerancia al calor, aquí, bueno, bueno, prepandemia, pues estábamos pues más flaquitos, ¿no? Entonces, pues justo vamos a tener como esa parte, ¿no? Estos dos polos. Para ello nosotros tenemos que hablar acerca entonces de, digamos, la enfermedad de Graves, que básicamente va a ser el hipertiroidismo y también el hipotiroidismo con la tiroiditis de Hashimoto.
vamos a ver que en el hipertiroidismo, pues vamos a tener ciertos, digamos, es la principal causa de hipertiroidismo, y aquí es donde el paciente lo vamos a encontrar con un exoptalmos, bocio, mixedema pretibial, y también en la tiroiditis de Hashimoto, pues aquí es cuando vamos a tener la presencia de los anticuerpos contra la tiroides, ¿sale? Tenemos factores tanto estimuladores como factores inhibidores. Los estimuladores, pues va a ser la TSH, los anticuerpos estimuladores de la tiroides, aumento de las concentraciones de la TPG, y de los inhibidores, pues vamos a tener el yodo, la disminución de la ionidasa tiroidea, un aumento de yodo detectivo por el Wolff-Charcot, y pues aquí justo vamos a tener como tal el tiosinato, perclorato, las fenamidas y el metimazol, ¿sale? Entonces, pues vamos a hablar acerca primero de la levotiroxina. Si ustedes le van a, o sea, ¿qué es lo que se le da a un paciente que necesita una hormona tiroidea? Pues la levotiroxina, ¿sale? Si un paciente necesita como tal la tiroides, pues se le debe dar levotiroxina, y su formulación básicamente es entre T4 para que de esta forma esta pueda accionar de una forma correcta. Es un fármaco que justo se debe de dar en ayuno, y se debe de dar principalmente en cucharas de aluminio o cucharas de metal, precisamente porque si ustedes lo combinan con algún otro material, pues el material se puede llegar justo a quedar como ahí y no va a poder reaccionar. Entonces, pues se va a absorber en el estómago, en el intestino, y ahí, pues en el delgado, pues va a ser incompleto, ¿sale? De los efectos adversos, si ustedes, digamos, le van a dar lo contrario, pues justo, o sea, ok, va a dar los efectos de hipertiroidismo. O sea, si el paciente lo van a dar para un paciente con hipotiroidismo, los efectos adversos son de un paciente hipertiroideo, porque va a ocasionar pues el efecto contrario a lo que nosotros vemos en el paciente. Es hipertiroidismo, insomnio, diarrea, intolerancia al calor, fibrilación auricular, pérdida de peso o incluso también una osteoporosis, ¿sale? Esto es lo más importante de este medicamento. Se debe de dar en ayunas, se lo debe de dar en pacientes con hipotiroidismo. Y por otro lado vamos a tener el metimazol. El metimazol pues va a pertenecer justo a las tianamidas, pues vamos a ver que justo es un inhibidor de la periodicidad tiroidea, se inhibe la oxidación del yodo, se inhibe la organificación del yodo y también se inhibe la reacción del acoplamiento. Aquí lo único importante del metimazol, acuérdense, es T de tiroides, el metamizol no lo confundan, eso sí es pregunta de departamental. Metí de tiroides, metamizol, pues es una I, ¿sale? Entonces, eso sí, acuérdense, porque si lo llegan a preguntar. De los efectos adversos, pues justo es otro efecto adverso que preguntan mucho, que es teratogénico y puede llegar a ocasionar una atresia esofágica, dismorfismo facial, incluso hipotiroidismo, alopecia, artralgias, constipación, hipoglucemia, náusea y vómito. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Vamos a hablar acerca del yodo 131. Este va a ser, digamos, radiactivo de gran efectividad, tiene una emisión de rayos gamma. Imagínense que es una persona que está como con toxicidad, ¿no? Entonces no se van a querer acercar a este paciente. Y justo sí se debe de hacer eso. O sea, el paciente tiene que tener medidas de aislamiento, se le debe de dar como su vajilla, su propia vajilla, perdón, y se debe de dar una descarga de 2 veces en el baño, porque justo pues el paciente va a estar liberando esto, y se le puede llegar a, digamos, a afectar a las otras personas, y en este paciente pues sí va a ser útil para el tratamiento, ¿no? Porque va a inhibir la formación de hormonas tiroideas, interfiere con la captación de yodo por la NIS e inhibe la peroxidasa tiroidea. Pero imagínense que pues están con su papá o con su mamá y de repente a ustedes les da como tal de que tienen que tomar un yodo 131, a su papá también le puede afectar justo por esa convivencia. De ahí que pues debe de aislarse el paciente. No es como tan utilizado, pero pues es importante que ustedes sepan que, digamos, de sus efectos adversos, pues van a ser el hipotiroidismo, incluso cáncer de estómago, una tiroiditis por radiación, por liberación de las hormonas tiroideas, ocasionando una tormenta tiroidea, y no se le debe de dar en pacientes con cáncer de tiroides, embarazo o lactancia, o cuando la paciente se quiere embarazar en 6 meses, y pues también está contraindicado en la oftalmopatía de Gray. Ahora, ya acabamos parte de tiroides y vamos a hablar acerca del, bueno, ya habíamos empezado sistema endocrino, pero ahora vamos con la parte de gineco, ¿sale? Pues vamos a recordar que justo, bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Sí me escucha? No, Todo. sí, todo Ok, bien. entonces vamos a tener parte del Una ciclo de la pregunta. fase. Sí,
El metimazol entonces es para tratamiento de hipertiroidismo. Sí, exacto. Ok. Hipo es para la levotiroxina, meti, hipertiroidismo. Acuérdense que, digamos que yo que estoy post pandemia me van a dar la levotiroxina y cuando ustedes estaban, digamos, empezando la pandemia, tomaban metimazol porque tenían hipertiroidismo, ¿sale? Bueno, a ver si así se lo cuentan más fácil. Bueno, vamos a ver que justo está en la fase folicular y la fase lútea. En medio vamos a tener una ovulación madura. Vamos a tener justo en todos estos niveles LH y FSH y justo los estrógenos son los que van a dar como esa pauta que ocurre la ovulación porque justo el pico máximo se va a encontrar en esta parte de acá. Y ya posteriormente la progesterona que va a estar como, digamos, manteniendo la fase lútea y ya si no hay como tal la fecundación, pues ya llega la parte de la menstruación. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que tenemos de este lado de acá es que pues vamos a liberar en la hipófisis como tal, son, digamos, son pulsos de la GnRH y pues esto va a ocasionar que se libere la LH y FSH, actuando como tal, digamos, liberando estrógenos y progesterona, y ya posteriormente esto es lo que va a ser la retroalimentación negativa o feedback, ¿no? Acuérdense que pues esto es como, ok, estoy secretando LH y FSH, vamos a liberar estrógeno y progesterona. Si tú me dices que estoy secretando mucha estrógeno y progesterona y esto me llega a la señal, voy a decir, no, pues entonces ya no voy a liberar la LH y FSH, ¿no? Porque justo no necesitas. A diferencia de que si yo no tuviera estrógeno ni progesterona, lo que voy a hacer aquí es decirle, oye, ¿sabes qué? Libérame la LH y FSH para que de esta forma pueda volver a, digamos, el ciclo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de los estrógenos. Esos van a ser como los principales estrógenos, que van a ser los estrógenos conjugados, que es el que se va a dar en pacientes que tengan menopausia. Vamos a hablar acerca de principalmente el etinilestradiol y los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, que básicamente aquí es el clomifeno, y pues también vamos a tener algunos otros. De los progestágenos, pues vamos a tener algunos otros como es la medroxiprogesterona, la progesterona, y creo que esos son los más importantes. Entonces, primero vamos a hablar de los agonistas de los receptores progestágenos, pues justo digamos que cuando nosotros estamos hablando de una inyección se le da el acetato de medroxiprogesterona, cuando nosotros estamos hablando de una pastilla anticonceptiva, estamos hablando del levonorgestrel, y vamos a ver que van a alterar la frecuencia de los pulsos de GnRH, van a tener una eficacia del 96 al 98%, pero la cosa no acaba aquí, o sea, nosotros también lo podemos utilizar para una alteración del moco, la receptividad del endometrio y también va a disminuir la peristalsis de la trompa de falopio. Entonces va a inhibir la proliferación endometrial y va a favorecer la secreción endometrial, imposibilitando como tal la implantación del endometrio. Justo vamos a ver que a diferencia de cuando nosotros usamos estrógenos, cuando nosotros tenemos progestágenos puede llegar a reducir como el cáncer endometrial hasta en un 80% y pues su efecto es a largo plazo y aumenta según su uso, ¿no? En las desventajas, pues vamos a tener que justo va a tener una reducción de la densidad mineral ósea y también podemos llegar a tener sangrado intermenstrual. Entonces, aquí les puse de igual forma una tablita con la farmacocinética relevante, el acetato de medroxiprogesterona, que es el que usualmente la paciente utiliza para cuando se inyecta, es un metabolismo, pues digamos, extenso por el CYP 450. De ahí radica la importancia que en ocasiones hay medicamentos que si nosotros estamos dando con algún anticonceptivo puede disminuir la eficacia del anticonceptivo. Y de ahí que pues a nuestro paciente en ocasiones es como decirle, oye, ¿sabes qué? Ok, pues te voy a dar tu medicamento, pero pues utiliza algún otro método porque como estás consumiendo este otro, pues tienes que puedes quedar embarazada, ¿no? Va a tener la mayoría, sus metabolitos se excretan por la vía urinaria y también pues vamos a tener entonces que pues justo el mecanismo de acción es lo que les acabo de decir, que es un endometrio proliferativo, va a inhibir la secreción de las gonadotropinas y previene la maduración folicular tras sus interacciones de estos fármacos que ya les había mencionado. Y como tal de los efectos adversos, pues aquí yo sé que ustedes me van a decir, no, pues es que yo creo que uno de los efectos adversos es como la pérdida de peso, o perdón, la ganancia de peso.
Pero pues si ustedes aquí se dan cuenta, vamos a tener que subcutáneo puede llegar a darse hasta 7% y vía intramuscular a un 37.7%. Entonces, si es importante, pues sí, ¿no? Porque pues si ustedes se dan cuenta, no es la mayoría de los pacientes que lo presentan. Entonces, básicamente es eso. Y el otro es el levonorgestrel. El levonorgestrel, si ustedes se acuerdan, ese es el medicamento que se utiliza justo para los pacientes que, este, una pastilla anticonceptiva, recordemos que el efecto de la pastilla anticonceptiva usualmente debe de ser menor a 72 horas. Sin embargo, en ocasiones hay estudios que pues dicen que incluso hasta 5 días lo puedes utilizar, ¿no? Pero pues obviamente va disminuyendo la eficacia. Precisamente su mecanismo de acción va a ser un progestágeno sintético activo que inhibe la ovulación y la fertilización mediante la alteración del transporte tubárico, va a ser un espaciamiento del moco cervical y también va a inhibir la implantación por alteración en el endometrio. Eso es como de las cosas más importantes. Aquí vamos a ver que tiene importantes interacciones con crisiofulvina o los otros anticonceptivos hormonales que puede resultar en la disminución de la eficacia anticonceptiva. Este también pues va a estar contraindicado con el uso simultáneo de otros anticonceptivos, justo por el mayor riesgo de eventos trombóticos, ¿sale? Entonces, de los efectos adversos, pues justo va a ser el común, pues aquí mencionaba que era como más el acné o el dermatológico, pero pues sabemos que, digamos, el reproductivo es como donde vamos a tener mayor alteraciones, porque básicamente tú les vas a estar dando una bomba a las pacientes digamos, desregulando todo su ciclo, ¿sale? Ahora, hablando de inductores de la fertilidad, vamos a hablar acerca del clomifeno, ¿sale? Ahorita les voy a explicar de los estrógenos también, digamos, tengo una tablita, pero se los voy a explicar más adelante en menopausia. Del clomifeno es un inductor de la ovulación, pero solamente en pacientes que tengan hipo o anovulación. Vamos a ver que justo va a actuar a nivel del hipotálamo. Aquí vamos a tener, digamos, periodos los receptores de estrógenos intracelulares durante periodos más prolongados de los estrógenos. Esto va a interferir con el reciclaje de los receptores y pues básicamente va a llevar al deterioro de la señal de retroalimentación, que va a dar como resultado un aumento de la secreción pulsátil de la GnRH. ¿Qué quiere decir? Los anticonceptivos lo que van a hacer en ocasiones van a disminuir o inhibir el pulso, en este caso no. Nosotros al inducir como tal la fertilidad o lo que queremos lograr, vamos a dar una secreción pulsátil de la GnRH. Esto nos va a llevar justo a una liberación de la FSH y LH. O sea, se va a estar repitiendo constantemente el ciclo para que pues esto se esté como induciendo. Esto va a llevar a lo que es el crecimiento del folículo ovárico y pues justo una rotura folicular. Aquí lo importante es que solamente recuerden que el clomifeno es un inductor de la fertilidad y de sus efectos adversos. Si ustedes están induciendo como tal digamos, la fertilidad, pues puede llegar a tener hipertrofia, digamos, de los óvulos o bien que la paciente que tenga gemelos en vez de uno solo, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante de este medicamento, que recordemos que pues la paciente va a tener como, pues a lo mejor en vez de uno, 4 hijos, ¿no? Y que además, pues eso es como de los efectos adversos más importantes. Y también puede llegar hasta cierto punto a inducir el cáncer de ovario, pero es más la hipertrofia de esto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Va. Vamos a Yo ver de tengo menos. una duda. Sí, dime. ¿En qué momento bueno, en qué pacientes dijiste que se utiliza el clomifeno? En pacientes anovulatorias o hipovulatorias. Ah, gracias. Sí, aquí, bueno, Una pregunta. sí, dime. ¿Se puede utilizar para el tratamiento de amenorrea secundaria? Sí, de hecho también se podía utilizar y también había estudios para ver si actuaba mejor. Si, bueno, si ustedes recuerdan, hay veces que también se puede llegar a dar incluso metformina y veían que no había como tal este, no sabían cuál utilizar mejor, pero como tal la indicación del clomifeno va a ser esta de ser en pacientes que tengan infertilidad anovulatoria para que no se confundan por si les llegan a preguntar. Gracias. Sí, ¿Cuánto tiempo se puede usar este medicamento?
Va a depender de, digamos que de la paciente, pero se debe de ser como cíclico y también ver si está funcionando o no, porque en ocasiones puede llegar a tener como tal las mayores efectos adversos, pero de igual forma, si gustas, ahorita te paso bien el dato para no estarte dando falacias, ¿sale? Gracias. Ujú. Ok. De la menopausia, pues aquí vamos a ver que, ok, tenemos bueno, primero vamos a definir como tal menopausia cuando ya tenemos un año que no, la paciente no está con algún sangrado intermenstrual. Durante este proceso se va a llamar climaterio, ¿sale? Entonces, cuando nuestra paciente ya no tiene durante un año, ya se va a llamar menopausia. Y recordemos que justo conforme van pasando los años, pues obviamente los estrógenos también van disminuyendo. Por ende, vamos a tener principalmente los síntomas vasomotores a raíz de este. Vamos a tener también una atrofia urogenital. De ahí radica que las pacientes ya mayores a 40, 50 años, pues justo ya no van a querer tener relaciones sexuales porque les va a lastimar como tal la mucosa precisamente por la falta de lubricación y por ende pues vamos a tener una atrofia urogenital. Vamos a tener cambios neuroendocrinos, vamos a tener alteraciones en el metabolismo óseo, vamos a tener trastornos del sueño, de la grasa corporal y de la piel, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver que justo la osteoporosis puede llegar a ser como un factor muy importante en estos pacientes porque los estrógenos van a reabsorber el hueso y vamos a ver que el estrógeno también va, si nosotros lo damos, puede llegar a disminuir la fractura de la cadera, que es como de las cosas más importantes. Además de que si nosotros damos los estrógenos, puede llegar a restablecer como tal el control hipotálamo por la secreción de la norepinefrina y también en las vías urinarias, pues podemos revertir esa atrofia. De los estrógenos, pues sus efectos adversos van a ser los siguientes, que es una hipersensibilidad mamaria, tromboembolismo, cefalea, retención de líquido, incluso infarto agudo al miocardio, o bien la hipertensión. De aquí radica la importancia de que nosotros tenemos que valorar si la paciente amerita o no un estrógeno, porque justo puede llegar a dar, o sea, ha visto relacionado con un tromboembolismo y con ello también un infarto agudo al miocardio, y en pacientes que fuman, pues está contraindicado porque aumenta los factores de riesgo. Entonces, vamos a ver que los estrógenos conjugados tienen amplia biodisponibilidad. Lo que se va a utilizar es que después de la menopausia vamos a tener la estrona y el sulfato, pero en mayor medida. La estrona es la que se va a estar produciendo. Los estrógenos van a modular la secreción hipoficiaria de las gonadotropinas, de la LH, de la FSH, por una retroalimentación negativa. Esto va a hacer que los estrógenos van a disminuir las hormonas en las mujeres postmenopáusicas, que eran la estrona y el sulfato, ¿sale? El sulfato de estrona es la que pues mayormente se daba en los pacientes postmenopáusicas y lo que va a hacer básicamente los estrógenos van a disminuir estas, haciendo que pues ya no haya más de los efectos que justo están en las pacientes postmenopáusicas. Vamos a ver que va a tener un metabolismo hepático por el CYP3A4 y justo vamos a ver que el estradiol se convierte en estrona y pues básicamente la estrona se va a convertir en estradiol y así sucesivamente. Bueno, creo que ahí está medio, medio confuso, ¿no? Pero básicamente nosotros vamos a inhibir o quitar las hormonas que se producen en la posmenopausia. Vamos a ver que justo va a tener interacciones con los derivados del estrógeno que pueden disminuir el efecto anticoagulante. De las contraindicaciones, aquí es importante que ustedes recuerden parte de lo que les había mencionado en la diapositiva anterior, donde les mencionaba acerca de que en pacientes con tromboembolia o trombosis venosa profunda, mejor dicho, pueden llegar a ocasionar un tromboembolismo pulmonar, es una de las consecuencias más graves. Por ende, los estrógenos no se llegan a dar en estos pacientes. Además, los estrógenos se ha visto que ha tenido, bueno, en mayor relación con el cáncer de mama, ¿sale? Entonces, por eso también no se le debe de dar. Y de los efectos adversos, pues vamos a ver que justo vamos a tener a nivel, podemos tener mayor a 10% que se llegan a presentar como zona en el sistema nervioso central con un dolor de cabeza o bien gastrointestinales. Recordemos que todo medicamento que se toma por vía oral, pues vamos a tener efectos adversos gastrointestinales. Y eso no, por eso no es importante que ustedes se los aprendan. Ok, si me estás dando un medicamento oral, siempre va a tener efectos adversos por vía oral.
Y básicamente es esto de la menopausia. Ahora vamos a hablar acerca de la osteoporosis. La osteoporosis podemos dividirla en dos, en primario y secundario. El secundario podemos llegar a tener algunas otras causas, como la deficiencia de vitamina D, el hipertiroidismo primario, la enfermedad celíaca, hipercalciuria, hipertiroidismo, pero básicamente ahorita lo que nosotros nos vamos a enfocar es en la parte del primario y que va a ser ocasionado por la edad. Y como ustedes vieron, pues también es una de las cosas que nuestros pacientes postmenopáusicas van a tener. Entonces, pues justo vamos a tener que, digamos, para que vamos a tener el osteoclasto y el osteoblasto, ¿no? El osteoclasto, pues básicamente es el que va a estar como tal destruyendo y el osteoblasto es el que va a estar construyendo. Y nosotros aquí vamos a tener dos ligandos, ¿no? Ok, mientras yo estoy destruyendo, el rank se une, por así decirlo, y entonces me vas a decir, ah, bueno, yo estoy construyendo, por así decirlo. Vamos a tener que también la osteoprogerina, la OPG, más fácil. Y esta es como un guantecito, ¿vale? El guantecito lo que va a hacer es, digamos, no se va a conectar con el osteoclasto y el osteoclasto no va a tener como tal la señal de que tiene que destruir. Pero si estos dos se unen, entonces va a empezar como tal esta parte de, digamos, construcción, destrucción, construcción. Pero si nosotros tenemos los guantecitos, que es la osteoprogerina, lo que vamos a hacer es básicamente inhibirlo y al no unirse, pues entonces va a empezar nada más el osteoblasto como a construirse, ¿sale? Entonces, aquí tenemos diferentes medicamentos. Esto a grandes rasgos. Yo sé que es un tema muy complejo, pero yo así lo entendí. O sea, que básicamente son la OPG, van a ser como guantecitos que no van a permitir que se unan a su rank y de esta forma no comience como tal la destrucción del hueso, ¿sale? Y justo tenemos medicamentos como los bisfosfonatos que van a inhibir al osteoclasto para que no destruya el hueso. Cuando tenemos la osteoporosis es una falta de regulación en y justo en vez de estar construyendo, pues se va a activar mayormente los osteoclastos. De aquí la importancia era de que hay medicamentos que van a actuar, que van digamos, afectar, digamos, al osteoclasto o van a aumentar esta vía, como los glucocorticoides. Yo les había mencionado anteriormente que los glucocorticoides podían llegar a dar una osteoporosis y justo es porque van a activar como tal al osteoclasto, al igual que también el acetato de medroxiprogesterona, ¿sale? Entonces, para que no se lo aprendan como tal de memoria, recuerden que los glucocorticoides o el acetato de medroxiprogesterona pueden llegar a activar mayormente al osteoclasto, de ahí su importancia porque pueden llegar a dar osteoporosis. Entonces, para el tratamiento de la osteoporosis vamos a tener dos tratamientos, uno no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico, pues vamos a tener la vitamina D o el calcio, ¿sale? Pero también es importante que el paciente tenga actividad física, que es como uno de los principales escalones, y pues como tal, la alimentación, ¿sale? Y del farmacológico, pues vamos a tener los que son los inhibidores del osteoclasto, y aquí vamos a tener dos, los bisfosfonatos, como es el alendronato y el risendronato, y el SERM, que es el reloxifeno. Y bueno, aquí yo me lo aprendí como, pues, el señor estroncio, ¿no? Que ese es otro, pero pues van a ser básicamente, pues, el del estroncio. Vamos a ver que aquí yo les puse la Alejandra Guzmán. A lo mejor es medio tonta la mnemotecnia. Pero bueno, primero vamos a empezar que los bifosfonatos van a terminar en nato. Todos los bifosfonatos. Acuérdense, bifosfonatos, nato. Y el SERM o los moduladores de estrógenos van a ser en feno. Entonces, para que ustedes lo recuerden, porque hay veces que también se confunden. Y pues ya el ranalato de estroncio pues va a ser diferente. Pero aquí yo le puse el señor estroncio para que ustedes se acuerden. Los que van a inhibir al osteoclasto van a ser justo los bifosfonatos y el SERM. Puede actuar por diferentes vías, pero quédense con los bifosfonatos. Aquí les puse una Alejandra Guzmán riéndose, ¿no? Porque está Ale Tronato, o sea, como Ale riéndose, una cosa así. Ale ríe, o algo así, no sé, a lo mejor está medio tonta la mnemotecnia, pero a lo mejor se les queda así. Entonces, acuérdense que los bifosfonatos van a terminar en nato. Esta es Alejandra Guzmán, se está riendo y por eso les puse como esta Alejandra Guzmán riéndose. Y entonces vamos a hablar acerca de su mecanismo de acción o a dónde van a actuar. Vamos a ver que justo los bifosfonatos entonces con los estrógenos o reloxifeno van a actuar inhibiendo al osteoclasto y los glucocorticoides digamos, a su vez los va a activar. Entonces, por eso que estos pacientes tienen cuando consumen prednisona por ya constante tiempo, pueden llegar, digamos, a afectarlo, ¿sale? Esto es como lo más importante.
Aquí están todos los fármacos para, digamos, los fármacos para la osteoporosis. Y entonces vamos a ver acerca de los bisfosfonatos que van a tener una mala absorción de los alimentos. Se recomienda en ayunas y con agua. Vamos a tener mayor predilección por el hueso. Estos se pueden llegar a quedar ahí incluso hasta por 10 años. Se van a depurar con rapidez en el plasma. Van a tener, digamos, su avidez, o por ese tanto tiempo que duran es porque se van a unir a la hidroxiapatita del hueso. Y de hecho, aquí sí puedo decir que, por ejemplo, a los 5 años se debe de dar como un descanso en estos pacientes y ya después se debe de continuar el medicamento. Van a tener una excreción renal y por ende, digamos, se deben evitar precisamente en pacientes que tengan insuficiencia renal. Sus efectos adversos, pues justo vamos a tener que el paciente puede llegar a tener diarrea, dolor abdominal y dolor musculoesquelético. Podemos llegar a tener una irritación esofágica y gástrica. De ahí que, pues, nosotros tengamos que decir al paciente, oye, ¿sabes qué? Tómatelo con un vaso lleno de agua y, pues, paradito durante 30 minutos. De esa forma podemos, digamos, contrarrestar hasta cierto punto sus efectos adversos más importantes. Algunos otros adversos no tan comunes va a ser la osteonecrosis de la mandíbula. Esto es esta imagen que tenemos de esta parte de acá, que es básicamente donde, pues, de repente el hueso se le va a caer sin ninguna causa aparente y pues vamos a observar esto, ¿no? Esto es uno de sus efectos adversos, no es tan común, no me acuerdo si se presentaba como hasta en un 5%, 7%, y las fracturas atípicas del fémur. Lo importante de los bifosfonatos es de que no se deben de dar con alimentos porque disminuye su absorción y también se recomienda en ayunas y con agua para disminuir uno de sus efectos adversos que es la irritación esofágica y gástrica. Y van a durar muchos años precisamente por la unión a hidroxiapatita. Otro que va a ser el modulador de los estrógenos va a ser el raloxifeno, que vamos a tener una administración oral. Básicamente el metabolismo va a ser hepático y va a tener como sus metabolitos. Va a excretarse vía fecal y renal, pero pues la fecal es como la principal. Su mecanismo de acción justo digamos, a bloquear selectivamente las vías estrógenas. De esta forma se va a unir a estos receptores y va a disminuir la resorción ósea, aumentando como tal la densidad mineral. Y pues también puede llegar a disminuir los niveles de colesterol total y lipoproteínas de baja densidad. Por lo tanto, digamos, al tener que ver con los estrógenos, pues vamos a ver que sus efectos adversos son bochornos, calambres en las piernas o un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Aquí justo vamos a ver que este medicamento en especial, a diferencia de los otros que eran como que lo podían proporcionar o lo podían tener, es que este va a disminuir el riesgo de cáncer de mama y endometrial. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, que yo hace rato les dije, es que los estrógenos van a tener riesgo de cáncer, ¿no? Pero es que porque son cánceres hormonodependientes. El raloxifeno, precisamente, como es un modulador de los receptores de estrógenos, lo que va a hacer es disminuir el riesgo de cáncer de mama y endometrial, ¿sale? Entonces, yo creo que esas son de las cosas más importantes que ustedes deben de tomar en cuenta. Ahora, el ranelato de estroncio, o como yo les había mencionado, el señor estroncio, pues vamos a ver que básicamente no se conocen su mecanismo de acción completamente, porque si ustedes lo están viendo, pues es una maravilla, ¿no? Vamos a tener un aumento de una inhibición de los osteoclastos, un aumento de la formación de hueso, un aumento de la remodelación del hueso, y pues básicamente vamos a inhibir o disminuir como, digamos, el rank ligando, que este es el que yo les estaba mencionando. Si ustedes lo que están haciendo es unir de rank al rank ligando, vamos a activar como esta cascada. Pero si nosotros aumentamos los guantecitos, que es la astroproferina, lo que vamos a hacer es inhibir esa parte y entonces ya no va a haber como tal, digamos, la destrucción del hueso. Entonces, básicamente, aquí sí se ha visto que, por ejemplo, si ustedes usan granulato de estroncio, durante un tiempo, pues vamos a seguir manteniéndolo, pero si ustedes lo dejan de usar, en efecto, todos los efectos adversos, bueno, más bien, efectos del fármaco van a disminuir. ¿Qué quiere decir con esto? Mientras ustedes lo tomen, todo bien. O sea, en ese momento va a crear como tal la parte, digamos, de la formación del hueso va a aumentar y la formación de la destrucción del hueso va a disminuir. Pero si ustedes lo dejan tomar, digamos, vuelve a su ciclo como anteriormente estaba la paciente. Y sus efectos adversos, pues van a ser cardiovasculares, un tromboembolismo venoso, un infarto, digamos, también puede llegar a tener como alteraciones a nivel del sistema nervioso. Y pues aquí básicamente puede hoy ocasionar el síndrome de DRES, que va a ser, digamos que
una erupción por medicamentos con eosinofilia y otros síntomas sistémicos. Pero lo más importante es eso. Entonces, recapitulando, porque creo que es todo lo de osteoporosis. Cuando ustedes tienen a un paciente con osteoporosis, la primera línea van a ser los bifosfonatos. Los bifosfonatos van a inhibir al osteoclasto. Vamos a ver que vamos a tener dos medicamentos, alendronato y risendronato, aunque también nosotros podemos utilizar algún modulador selectivo de estrógenos como el reloxifeno o bien el ranelato de estroncio, que básicamente va a actuar en las dos vías. De sus efectos adversos de los bifosfonatos, pues justo vamos a tener que puede llegar a dar irritación esofágica, pero este se puede reducir cuando le decimos al paciente, oye, tómate un vaso con agua y paradito para evitar esa parte, ¿no? Se va a acumular hasta por 10 años y justo puede ser por la acumulación de nitroxapatita. Los SERM, pues hay que acordarnos que son cáncer protectores, por así decirlo, tanto de mama como de endometrio. Va a actuar precisamente en los osteoclastos y pues como tal el ranelato de estroncio, que es lo que les acabo de decir. ¿Sale? ¿Sí me escuchan? Sí, Va. ¿Sí les quedó claro? sí, todo bien. Sí, Ok. Vamos Sí. a hablar acerca de, digamos, ya hablando del útero, de la tosiban, la oxitocina, ¿sale? Entonces, primero vamos a tener que para la relajación, justo vamos a tener por, digamos, activación del AMP cíclico, que básicamente nos van a dar como la activación de la PKA. Esto va a activar a la fosfatasa, haciendo que como tal esté nuestra, digamos, la relajación de la célula del músculo liso. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos hablando acerca de dónde actúa la oxitocina, pues aquí vamos a ver que justo puede ser por dos vías, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, puede ser porque va a incrementar como tal el calcio. Esto va a hacer que se active el complejo calmodulina, complejo de miocina, y esto es lo que va a hacer es que llega a una contracción, ¿sale? Pero también tenemos otra vía, que va a ser cuando vamos a, digamos, activar a la PLS, que va a ser de PIP3 a diacilglicerol, y esto también va a actuar sobre el complejo, o bueno, el retículo endoplásmico, va a liberar más calcio, y entonces vamos a tener como tal la activación del complejo calmodulina. Si ustedes se dan cuenta, la oxitocina lo que va a hacer es una contracción, ¿sale? Pero si nosotros vamos a inhibir esta parte, vamos a ocurrir con una relajación, ¿sale? Entonces aquí la oxitocina va a ser la contracción. Eso es importante para que nosotros podamos saber cómo actúan los otros medicamentos. Entonces, aquí yo les puse como un meme de un perezoso, porque entonces vamos a antagonizar competitivamente el receptor de la oxitocina. Vamos a ver que justo entonces es para cuando nosotros queremos, digamos, evitar que sigan como tal las contracciones o la amenaza de aborto pretérmino. Entonces les puse un perezoso porque justo lo que va a hacer es enlantecer estos movimientos de la oxitocina, ¿sale? Eso es como lo más importante. Va a antagonizar competitiva al receptor al de oxitocina. Si la oxitocina lo que va a hacer es una contracción o una constante contracción, si la antagonizamos, es su efecto contrario. Entonces, pues de las contraindicaciones vamos a tener que justo no lo tenemos que dar cuando la frecuencia cardíaca fetal es anormal, porque pues por algo ya está pasando lo que pasa. El desprendimiento de la placenta, una hemorragia uterina anteparto, eclampsia, preeclampsia, o que tenga una edad gestacional menor a 24 o mayor a 33 semanas completa. ¿Sale? O bien cuando pues el paciente ya tiene una muerte fetal uterina. De sus efectos adversos, entonces vamos a tener tanto cardiovasculares, dermatológicos, metabólicos, como es una taquicardia, rubor, hiperglucemia, náuseas. Entonces, en grave, pues puede llegar a ocasionar hipotonía, y aquí sí es como importante que a veces o sea, yo sé que es menos del 1%, del 0,1%, pero puede llegar a dar una atonía del útero, ¿sale? Entonces, la tosiban, solamente quiero que recuerden que va a antagonizar competitivamente al receptor de oxitocina, va a entonces hacer el efecto contrario a la oxitocina. Ahora, si se acuerdan, yo les había hablado en respiratorio de la dexametasona y de la betametasona. Vamos a ver entonces que va a ser una aceleración de la maduración pulmonar. Este se debe de dar entre las 26 y 34 semanas de la gestación. Digamos que eso sí es importante que recuerden, porque me acuerdo que a mí sí me lo preguntaron, ¿entre qué semanas se debe de dar los medicamentos para la maduración pulmonar?
entre las 26 y las 34 semanas. Como una mnemotecnia así súper rápida, digamos 34 más 26 da 60, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden como, pues creo que era 60 por ahí o algo así recuerdo, ¿no? Y ya nada más como que se acuerdan de que era la suma de 26 y 34. Entonces, bueno, a nosotros a tener una aceleración de la maduración pulmonar, van a prevenir el síndrome de dificultad respiratoria y pues básicamente se le debe de dar o otras indicaciones es que se le debe dar a la madre cuando es un parto prematuro en el lapso de 48 horas. También, digamos que aquí es importante que nosotros recordemos que se puede dar betametasona o dexametasona, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay algunos que tienen como más potencia o son de acción prolongada, estos en específico, pero la dexametasona es como la más potente. Es, digamos, indistinguible cuál es como que ustedes me digan, pues dale una, ¿no? Porque es mejor que esta, pero es más que nada por la disponibilidad también del hospital, pero por eso es como que la dexametasona es como la más potente, ¿vale? Solamente recuerden eso, aceleración de la maduración pulmonar entre las 26 y las 34 semanas de la gestación. Ahora, la oxitocina, ¿vale? La oxitocina lo que vamos a dar es para, bueno, recordemos que tenemos contracciones coordinadas, de acuerdo a su amplitud, frecuencia, y pues esto lo que va a hacer es que, digamos, a dosis baja, el útero se relaja por completo entre las contracciones, pero a dosis mayores aumentan la frecuencia de las contracciones y hacen que la relajación sea incompleta entre ellas. Entonces, pues la oxitocina va a ser, digamos, como inductores, porque vamos a aumentar como esa parte de las contracciones, solamente que tenemos que tener cuidado. Por ende, se le debe dar por medio de un goteo intravenoso y se le debe de ir aumentando, digamos, la dosis, ¿no? Vamos a ver que se puede llegar a inactivar en el hígado, riñones o por la oxitocina placentaria. Entonces, de sus efectos adversos podemos llegar a tener la hipotensión dependiente de la dosis y también su efecto sobre la excreción renal es similar a una hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque va a provocar retención hídrica que va, digamos, que puede llegar a causar una hiponatremia. Entonces, básicamente vamos a, digamos, a estimular para que pues tenga más contracciones. Básicamente es eso lo que ustedes quiero que recuerden. Y ya el misoprostol, que básicamente se va a dar por vía oral o vaginal. Básicamente pues se ha visto que además de que es principalmente utilizado cuando a lo mejor el paciente está consumiendo mucho, o sea, para no darle como tal mucho AINE, y pues entonces se le va a dar para proteger el recubrimiento mucoso del estómago. Esa es básicamente su función principal, pero va a aumentar las contracciones uterinas porque va a interactuar con los receptores de la prostaglandina en el útero. Por eso les puse estos memes, porque va a decir como, ok, o sea, me lo estás dando para la gastritis, me lo estás dando para esto, pero pues justo también es para aumentar las contracciones uterinas. Entonces, pues vamos a ver que los efectos adversos van a ser por una hiperestimulación uterina y pues en ocasiones la rotura en el útero y pues también vamos a tener diarrea. Si nosotros queremos administrar la oxitocina, tenemos que suspender 3 horas antes porque puede potenciar sus efectos. Entonces, obviamente, si nosotros lo damos como un protector del recubrimiento mucoso, va a estar contraindicado en pacientes embarazadas. ¿Vale? Y ya la ergometrina como tal es, digamos, el mecanismo de acción cuando el útero está anormalmente relajado, va a provocar fuertes contracciones, reduciendo así la hemorragia del lecho placentario. Les puse la plantita porque básicamente es como que de ahí viene, pero pues vaya, también no se conoce bien su mecanismo de acción, solamente se cree que posee una acción vasoconstrictora y esto va a ser principalmente por las acciones en todos sus receptores donde actúa. Entonces, por eso se las puse la diapositiva de color rojo, porque va a reducir la hemorragia en el lecho placentario. Entonces este es un medicamento inhibidor de la hemorragia posparto y también puede ser por dos mecanismos, va a provocar fuertes contracciones y a su vez va, digamos, a producir una acción vasoconstrictora. Y ya, de sus efectos adversos, podemos encontrar cardiovascular, hipertensión, gastrointestinales y ya, eso sería todo por parte de respiratorio, hormonas tiroideas y reproductor. No sé si tengan alguna duda o si les quedó claro, porque yo sé que son muchos temas, pero no haberlos revuelto más. Hola, yo sí tengo una duda, es sobre la parte de corticosteroides. Ajá.
Sobre la fluticasona. De momento se menciona sobre el furoato de fluticasona y el propionato. Entonces mi duda es si es lo mismo que como tal la fluticasona o son diferentes. Pues yo te diría que no, pero mira, ahorita que mientras tienen la otra clase, te investigo eso y se lo mando a Roger, ¿sale? Ah, vale, muchas gracias. Y ¿Me otra dijiste de duda, cuál? de la fluticasona sobre el furoato y el propionato. Ok, Y también tengo dudas sobre la beclometasona, si como tal ese es un profármaco, porque de pronto igual se menciona el dipropionato. ok, ahorita te lo investigo y te lo paso, ¿cómo se llama? Antes de que acabe la ponencia para que no te quedes con esa duda. Vale, muchas gracias. Ujú. También me habían preguntado del clomifeno cuándo se tenía que dar, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto ¿Alguna tiempo otra duda? requiere? Ok, sí, ahorita se los investigo y se los mando con Roger. Vale, chicos, ¿ya no hay más dudas? Bueno, si ya no tienen más dudas, pueden tener un break de... Nos vemos de nuevo a las 11 de la mañana, bueno, para que puedan desayunar y hacer algo y no ocupar tanto tiempo. Y regresamos para ver diabetes mellitus. Sí, está bien, Gracias. 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 Gracias.